Muy bien, pues volvemos nuevamente a la clase y ahora corresponde cerrar este círculo de reflexiones que hemos venido trayendo en torno al Pentateuco, ¿no? Que era el propósito de nuestra cursada, pues tiene que ver con el tema de las leyes de Israel. El tema legal, quizá para muchos sea un tema desconocido, sea un tema este, no importante, sea un tema que, que no sea de interés de nosotros, ¿no? Sin embargo, el tema de las leyes en Israel es un tema que evidentemente es muy, muy importante. Y eso, queridos hermanos y hermanas, pues hizo que el Pentateuco sea lo que es ahora, ¿no? Entonces vamos a reflexionar estos minutos el tema de las leyes. Voy a compartir la pantalla y vamos a hablar sobre lo que es las leyes de Israel. Ajá, las leyes de Israel. Bueno, como dijimos, ¿por qué es importante y a la vez tan difícil abordar el Pentateuco desde esta óptica legal? Y es sumamente importante, queridos hermanos, porque como les comentaba, el Pentateuco está lleno de leyes. Quizá piensen que las leyes no son necesarias, ¿no? Y como les dije, tal vez para muchos de ustedes no les produzca ninguna atracción. Sin embargo, abordar este tema va a pretender descubrir el aspecto profundamente humano, porque al hablar de las leyes estamos hablando de aspectos profundamente humanos, incluso apasionantes, y en otras ocasiones divertido, como lo vamos a ver ahora, de las leyes de Israel. Y hay dos motivos para que esto nos mueva a no soslayar o a no menospreciar o a querer pasar por alto dentro, porque siempre nosotros nos enganchamos con el tema de las historias, ¿no? Porque para nosotros las historias son mucho más atractivas, las historias son mucho más, eh, pues lindas, ¿no? Que las leyes. Sobre todo si no son abogados, pues peor. Quizá para los que son abogados, les resulte atrayente el tema. Para quienes no. Sin embargo, como lectores del texto sagrado y como sabemos que el texto sagrado es palabra de Dios, pues tenemos que abordar esta situación. A ver, entonces el primer motivo que tenemos es que desde el punto de vista literario, acuérdense que cuando hablábamos de los géneros literarios, hablábamos del tema que había legislaciones, el Pentateuco recopila tal cantidad de leyes que fíjense, ocupan más de la tercera parte de todos estos libros. Más de la tercera parte es muchísimo. Empezando desde el Éxodo 20 al 40 son leyes, todo el Levítico son leyes y del Deuteronomio del 12 al capítulo 26 son leyes. Todo son cuerpos legales, normas, mandamientos, leyes, ordenanzas, estatutos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Precisamente su nombre hebreo significa la ley, la Torá, ¿no? La Torá significa la ley o la ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés. Y en ambos casos hace referencia este término ya en sí mismo, pronunciarlo, cuando decimos la Torá, pues estamos hablando de la ley o de la ley mosaica, hace referencia a la importancia que tiene todo este material jurídico. Entonces vamos a tratar de tocar el tema desde un punto de vista que sea interesante para ustedes y no aburrirlos en un medio de leyes. El segundo punto de vista, hermanos, es el que nos importa, es el tema teológico. ¿Por qué? Porque el Pentateuco cuenta la formación de un pueblo, cómo se formó el pueblo de Israel.
Y un pueblo sin leyes carece de sentido. Imagínense que nosotros en la Argentina viviéramos sin leyes. Esto sería una anarquía, sería cada uno haría lo que quisiera, como sucedió en la época de los jueces, ¿no? Pues las leyes le dan sentido al pueblo, ¿no? Si hay leyes justas, el pueblo es feliz. Las leyes son importantes. Las leyes regulan la conducta humana. Las normas que rigen las relaciones entre los hombres y estos con Dios, cómo debemos comportarnos los unos con los otros y a la vez cómo debemos comportarnos con Dios, son tan importantes. Aprender y abordar la legislación es tan importante como el don de la libertad que ellos, el pueblo, iban a obtener, ¿no? Cuando ya poseyeran, según el libro de Josué, la tierra prometida. Pero necesitaban leyes que les permitieran vivir en esa libertad y sobre todo cómo esas leyes tenían que observarse, tenían que cumplirse cuando poseyeran la tierra prometida. Entonces, en términos teológicos, abordar las leyes en el Pentateuco es todo un desafío, pero también a la vez toda una gran importancia. Muy bien, voy a contarles una historia, ¿no es cierto?, que se llama El toro de Zacarías, ¿no? Para que vean cómo pudieron haberse llevado a cabo la producción de leyes, ¿no? Voy a salir un poco de acá y voy a compartir con ustedes una lectura. Quería aprenderme la historia, pero mejor creo que hice mal. Tenía que haber hecho esto primero. Un segundo, hermanos, un segundo, un segundo. Es que tengo varios archivos abiertos, entonces ahora que estoy tratando de compartir esa lectura, no me aparece. Ah, cerré el archivo. Valiente cosa. Ya lo encuentro. Y en lo que quiero compartir con ustedes es una historia que se me hace un tanto pintoresca de cómo las leyes empezaron a tener vida, ¿no? Y entonces les voy a contar una anécdota que puede sonar como fantasía, diríamos, que puede sonar como fantasía, pero que no está muy apegada a la realidad, porque no sabemos si existió o no existió, pero necesito que para que ustedes entiendan un versículo de la Biblia, ¿no? Necesito contarles cómo se da, cómo se llegó a eso. Entonces, por eso es que quiero compartirle esta historia. Ya la tengo acá y la voy a compartir ahora. Bueno, dice así esta historia. El toro de Zacarías. Podríamos decir de cualquier otra persona. Dice, Zacarías fue el último en llegar a la era. La era es un lugar, ¿cómo le llamaríamos? Un poco como el galpón, más o menos, para que sepamos. Bueno, Zacarías fue el último en llegar a la era. No le agradaba aquella reunión convocada para resolver el problema de su toro Gedeón, de su toro, perdón. Gedeón, que era su toro, había sido siempre un animal pacífico. Eh, Solía mirar a los chiquillos. La verdad que estoy inventando aquí la palabra porque no la veo acá, ¿no? A mirar de sosloyo a los chiquillos, es decir, los miraba de lejos, el toro Gedeón. Los mayores de edad le tenían más respeto, pero nunca había embestido a nadie, nunca había corneado a nadie. Y aquella tarde, hace una semana, la emprendió con Lucero, el toro de Juan, hasta que lo mató. ¿Mm?
Gedeón mató a Lucero. Es decir, el toro de Zacarías terminó matando al toro de Juan. Había sido un mal día, seguro que por culpa de una vaca, seguramente, ¿no? Zacarías intentó resolverlo amistosamente, pero Juan se había puesto imposible, ¿no? Quería, lo que Juan quería como resarcimiento del daño, que le diese a Gedeón a cambio de Lucero. Ese era el arreglo, o sea, la forma en que Juan quería que le resolviera el tema era que Zacarías le diera a su toro Gedeón por su toro Lucero que había sido muerto. Hasta ahí podíamos llegar. No hubo más remedio que, como no llegaron a un arreglo, reunirla a la asamblea de todo el pueblo. Esta es una historia que se está escribiendo, hermanos, con datos pintorescos de la antigüedad. Betadón era una pequeña aldea en la serranía de Efraín, poco más de 200 pacíficos habitantes. El pleito entre Juan y Zacarías había creado polémica, y aquella mañana de mayo no faltaba nadie en la era de Galpón. Incluso vino Merarí, el levita, hombre culto, que había visitado Jasor y Meguido. Algunos decían que sabía leer, pero realmente nadie lo había visto con un papiro o una tablilla en las manos, sinceramente. Bueno, entonces empezó el tema. Ya conocéis el problema, comenzó Juan, el dueño de Lucero. Zacarías está dispuesto a pagarme el precio del toro, pero eso no me sirve de nada, dijo. Yo no necesito dinero, sino un toro. Para conseguirlo, tendría que ir muy lejos. Lo único que pido es que Zacarías me dé su toro a cambio del mío. Hay un problemón que no sabían cómo resolverlo, ¿no? Zacarías le quería pagar el toro, pero Juan dice, a mí no me sirve el dinero, yo quiero el toro porque lo necesito para trabajar, ¿no? Y además tengo que pagar más plata para ir a comprarlo muy lejos. Yo le pago el toro, respondió Zacarías, pero Gedeón no se lo doy. Ese es mío. Hace año que lo tengo. Lo quiero y me hace falta. Además, no sabemos cuál de los dos toros comenzó la pelea. ¿Viste? Ahí empieza el tema de los abogados. Entonces le dijo, no, yo no te puedo dar a Gedeón, ese es mío, yo lo quiero mucho y a lo mejor y fue Lucero el que empezó el pleito y vos es el que me tenés que pagar a mí. Bueno, y dice acá, dice, en Siquén, ¿no? En otro lugar dice, ya pasó lo mismo hace unos años, fíjense. El mismo caso pasó en otra ciudad llamada Siquén. Intervino José, un anciano que entendía de toros y de hombres. Como no se ponían de acuerdo, vendieron al toro vivo y se repartieron el dinero y el toro muerto. Eso fue lo que pasó en Siquén. Y sigue diciendo José, este anciano que entendía de toros y de hombres, dice los de Siquén, que son muy brutos, dice los de Siquén es que son muy brutos, dijeron, ¿no? Con eso fastidian a los dos y seguro que el toro vivo lo compró el alcalde. Este, bueno, algunos rieron la salida de Joaquín. Ya conocían ese muchacho, siempre protestón, que en todas las asambleas proponía organizar una batida contra los filisteos. Es un cuento, acuérdense. A los dos no los fastidiaron, insistió José, ¿no? El dueño, el que dijo ¿cómo se llama lo que había sucedido en Siquem? Dice, el dueño del toro muerto fue compensado y el dueño del toro vivo fue castigado. Zacarías saltó de la piedra donde se sentaba y dijo, ¿y a mí por qué me van a tener que castigarme dejándome sin toro? Bastante castigo tengo con pagarle el toro a Juan. Sí, pero mañana te llevas el toro al campo, dijo Juan. ¿Y yo con qué trabajo? Con las cabras. ¿No? Estamos ante la presencia de una historia interesante del debate y del plantear. Bueno, los viejos de la aldea no recuerdan exactamente cómo terminó el problema, pero le resultó curioso que el levita no hubiese dicho nada. El levita ese que según decían que sabía leer, pero nadie lo reconocía. Dicen que Zacarías siguió con su toro, aunque le encargaron seriamente que lo vigilase.
¿no? Dicen, bueno, ok, te quédate con tu toro, listo, pero fíjate que no haga macana, ¿no? Vigílalo. Y así lo hizo. Por lo menos, ¿no? Por lo menos lo intentó. Pero, como nunca falta, pero 15 días más tarde, Gedeón, el toro de Zacarías, volvió a las andadas. El caso fue más grave. ¿Por qué? Porque ahora lo que pasó es que corneó a Elcaná y dejó pobre Susana viuda y sus 5 hijos. O sea, terminó matando a un hombre. Esta vez, Zacarías no fue el último que llegó al galpón, fue el primerito, estaba allí, primerito. Y fue con algunos hombres para que no lo mataran, ¿no? Porque seguramente la familia del difunto se quería vengar. La discusión fue tensa, me imagino. Joaquín, que gustaba de usar palabras raras, el chico este, que nunca falta alguien que hace un chiste, aunque no conociese su significado, dijo, bueno, aquí hubo premeditación y alevosía. Dos términos muy comunes de los abogados. José no recordaba ningún caso parecido en Siquén, ahí se le acabó, ¿no? Ahí se le acabó las cosas. José no recordaba, entonces algunos decían que Gedeón, el toro malo, en este caso, tenía un espíritu, un mal espíritu y tendría que sacrificarse. Otros consideraban que el que tenía que pagar con su vida era Zacarías, que el que habría que matar era Zacarías. Bueno, pues no sabían cómo resolver el tema, hermanos, ¿no? Fue entonces que después de más de 2 horas de discusión, intervino Merari, el levita. Su condición de levita le hacía gozar del prestigio de todos. Habló pausado, como si recitase un salmo durante un sacrificio. Y dijo, la primera vez que se planteó el problema, José dijo lo que habían hecho en Siquén. Algunos lo tomaron a broma. Sin embargo, es bueno que sepamos lo que deciden en otros sitios, sobre todo si es sensato. En ese lugar donde ellos vivían, no, nunca había pasado eso, pero en otro lado sí. Entonces el levita dijo, bueno, vamos a ver cómo resolvieron los del otro lado para que nosotros hagamos lo mismo. Ese se llama la costumbre, ¿no? Dice, de esa forma conseguiremos tener unas leyes comunes, es decir, que valgan para todos los pueblos en Israel. Si pasa lo mismo en otro pueblo, en Efraín, no sé, en otros pueblos antiguos, dice, entonces ya sabemos cómo resolver el tema. José dice que hoy no puede aconsejarnos nada. Yo sí, dijo el levita. Dice, en Israel hay muchos toros y no es la primera vez que un toro mata. Durante años, incluso mucho antes de que otros israelitas se planteasen el problema, este caso, cuando un toro mata a alguien, ya estaba legislado. Entonces, dice, he tenido que haceros un largo viaje para darles estas leyes que merecen la atención que puedan escuchar con atención. Todos miraron con asombro y respeto la hoja de papiro que Merari había sacado de su amplia manga. En ella, escritas con símbolos extraños, estaban las leyes del toro que cornea, y esta vez el levita recitó lo que dice el Deuteronomio. Ahora, con base en esta historia, ¿no? Que pudo haber sucedido, vamos a poder entender el pasaje que aparece en el libro del Éxodo, que dice de la siguiente manera. Cuando un toro mate a cornadas a un hombre o a una mujer, será apedreado y su carne no se comerá. El dueño es inocente. Si se trata de un toro que ya embestía antes y su dueño, advertido, no lo tenía encerrado, entonces, si el toro mata a un hombre o a una mujer, será apedreado y también su dueño es reo de muerte. Si le ponen un precio de rescate, pagará a cambio de su vida lo que le pidan. La misma norma se aplicará cuando el toro acornee a un muchacho o a una muchacha. Pero si el toro acornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del esclavo cobrará 300 gramos de plata y el toro será apedreado.
Cuando un toro mate a cornadas a otro toro de distinto dueño, venderá el toro vivo y se repartirán el dinero. También el toro muerto se lo dividirán entre los dos. Pero si se sabía que el toro ya embestía antes y su dueño no lo tenía encerrado, entonces pagará toro por toro y él se quedará con el toro muerto. Fíjense, queridos hermanos, cómo una ley de esta naturaleza provocaba que quienes vivían una situación, en este caso con el tema del toro, pues sabrían o supiesen cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque ya había una ley, ¿no es cierto? Ya había una ley que nos iba a ver o a decir este, qué teníamos que hacer con el toro, ¿no? Incluso este pasaje que aparece en el Éxodo nos da varios supuestos, ¿no? Si es un toro que ya embestía antes, si acornea a un hombre, a una mujer, a un muchacho, a una muchacha, ¿no es cierto? A un esclavo, a una esclava, cuánto habría que pagarse, cuando mate a un toro distinto del dueño, etcétera, etcétera. Hay varios supuestos, ¿no? Que ya la misma ley que en aquel tiempo existía, pues eh, este, daba la luz o daba el rumbo de cómo resolverlo, ¿no? Entonces, con base en esto, lo que sucedía mucho tiempo después, cuando las leyes se hacen presentes, entonces dicen, bueno, aquí hay una ley que respalda esta situación, ¿ok? Bueno, estas leyes, hermanos, que aparecen en el Deuteronomio, son el producto o el fruto de casos concretos, de experiencias generalmente tristes que se fueron dando, ¿no es cierto?, que no estaban legisladas y que tenían que poner una ley al respecto, ¿no? Es decir, siempre se tapaba el pozo cuando el niño ya se había ahogado, ¿no? Entonces, les voy a poner unos ejemplos. Miren, esta vez le tocó a Natán, ¿no? A un hombre llamado Natán. Dice, estaba tan contento con su casa nueva y un día se cayó el hijo pequeño desde el techo y desde entonces se decidió que todas las azoteas tuvieran pretil o tuvieran barandilla o tuvieran una cerca, ¿no es cierto? Un balcón, diríamos. Fíjense cómo esta ley empieza a surgir a partir de esta mala experiencia, ¿no? Cuando el chico se cae. Y entonces hay una ley, dice el Deuteronomio 22:8, dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, es decir, lo cercarás, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él alguien se cae. Oh, oh. Tuvo que haber caído alguien, a lo mejor muerto un niño, para entonces que hubiera una ley que dijera, cuando vos construyes una casa nueva, sí o sí vas a tener que ponerle cerca o balcón o otro caso más. En esta ocasión fue el rebaño de Acab, que se metió en el campo del vecino y lo dejó sin cosecha. Suele pasar, ¿no? Y entonces Acab tuvo que restituir con lo mejor de la suya. O sea, se le fueron las ovejas, se le fueron las cabras, se acabó la cosecha del vecino y ahora Acab va a tener que pagar, ¿no? Con su mejor cosecha. Y dice Éxodo 22:5, si alguno hiciere pastar en campo o en viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. O sea, no es que tan solo se le fueron las ovejas al vecino, sino él dijo, bueno, tiene buen campo el vecino, métanse y cómanse todo lo que puedan. Y a eso
Si le descubrían, la ley decía que tenía que pagar ahora con su mejor cosecha para restituirle el daño a su vecino. Un ejemplo más, o con lo que le pasó a Josué, ¿no? Cuando cavó un pozo, se viste típico hombre, se le olvida cubrirlo y cayó en él el buey de Jeroboam. ¿Qué es lo que pasó? Pues que tuvo que pagarlo y se quedó con el buey muerto. Y al final ese pobre hombre ya no sabía qué hacer con tanta carne, ¿no? Que no esperaba tener, pero bueno, tuvo que pagar el buey, ¿no? Y dice Éxodo 21, 33 y 34, dice, si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, ¿no? Y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. O sea, dice, bueno, págame y el buey ya será tuyo, no me lo voy a llevar yo. Ahora hazlo vos y haz lo que quieras con el animal muerto. Y un ejemplo más, y con esto terminamos la clase, ¿no? Vamos a seguir un poquito más la próxima clase. Necesito terminar este tema para seguir abordando la importancia que tiene el ver por qué en el Pentateuco hay tantas leyes, ¿no? Dice, el más delicado fue el problema de Simeón. Un día amaneció con una mancha en la piel, no le dio importancia. Al cabo de una semana, el pelo junto a la mancha estaba blanco y se le había formado una llaga. Lo llevaron al sacerdote que lo declaró impuro. Desde entonces anda por los campos, harapiento y despeinado, con la barba tapada, gritando al que se acerca, impuro, impuro. ¿Por qué se tiene que hacer toda esta serie de situaciones? Porque el libro de Levítico, la ley de Levítico, decía en el capítulo 13, a partir del versículo 19, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer un hombre cuando se le declaraba que tenía lepra, ¿no? Que tenía lepra. Dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Pues fíjense cómo todas estas leyes son el fruto de casos concretos que se fueron suscitando en la experiencia de Israel. Por regla general, hermanos, las leyes surgen a partir de estas experiencias, ¿no? Hoy, si tenemos leyes, por ejemplo, hubo una ley que se creó después de que una, una, el novio de una chica, la pareja de una chica, cuando tenían intimidad, él grababa las cuestiones íntimas, ¿no? Y después él usó esas grabaciones íntimas y demás, y a partir de, pues no había ley que lo castigara y a partir de ahí se creó una ley que castigaba a todas las personas que hacían uso de videos íntimos, ¿no es cierto? Y que los mostraban para hacerle daño a algunas personas. Las leyes se han creado a partir de las experiencias concretas. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. La próxima clase, insisto, voy a concluir el tema de las leyes. Quiero decir un poco más acerca de este tema que me parece importante porque está ahí. Imagínense, la tercera parte del Pentateuco son leyes, por alguna razón están, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar por qué. Y ya después vamos a ver el tema este pasaje selecto que quiero compartir con ustedes. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Deseo que Dios los bendiga. Pasen una linda cena. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Dios les bendiga.